Buenas noches, Facebook. Ok, por ahí tengo a alguien. Ok, listo. Saludos, bienvenidos a todos los que están participando aquí en vivo. Volteo las cámaras para que puedan saludar a la gente que está viendo a través del mundo, de todos los rincones del mundo. No, lo más seguro hay gente simplemente aquí en Montebello, Pico Rivera, y de repente nuestro amigo Beto está malito, así que no creo que él pueda estar viendo en realidad el video. Pero vamos a orar por él, vamos a orar por el estudio y por todas las necesidades de aquellos que participan también esta noche. Comencemos con una oración entonces, ya son las 7 en punto. Padre Santo, Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia. Te pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, que nos acompañes esta noche. Perdónanos de nuestros pecados, límpianos de maldad. Que sea tu palabra santa, Señor, por medio del Espíritu Santo, que nos llegue al corazón. Aquello que aprendamos, ayúdanos, Señor, a retenerlo si es de ti, todo lo que haya o venga de mí, perdóname y que se nos olvide. Te pedimos por todas las familias que pasan por necesidad, que tienen hambre, que están enfermos y que están sufriendo, Señor. Tú conoces la necesidad de cada persona. Sé tú, Señor, quien supla, sé tú quien bendice y también sé tú quien consuela. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Ok, entonces en la noche de hoy estamos en el capítulo 9 del libro de Hechos de los Apóstoles. Quiero comenzar dando las gracias a nuestro amigo Ángel, que la semana pasada, muy amablemente, estaba enseñando. Y, a ver, ¿qué fecha cae la semana que viene? Te tengo otra vez a ti, Ángel, la semana que viene. ¿Es el día que hay clase o no hay clase? No hay clase. No hay clase, ¿es el día del concierto o no? Sí. ¿Sí? 26. Ah, ok, perfecto. Para aquellos que están viendo aquí en la iglesia, el Arca de Montebello, Y es gratis. 931 Sur Maple Avenue, en la ciudad de Montebello, hay un concierto a las 7 de la noche, un concierto de jazz, con jazzistas, para aquellas personas que les gusta esa música y los conocen, conocidos. Yo no conozco esa música. Y para los primeros 100 que lleguen, va a haber cena, van a haber tacos. Así que si no le gusta el jazz, pero le gustan los tacos, puede venir por los tacos. ¿Ok? La semana que viene, entonces no hay clase. La semana siguiente, sí hay clase. Por 2 semanas yo me estoy tomando unas vacaciones junto con mi señora. Mi amigo Ángel va a estar enseñando. Así que por favor vengan y disfruten de la palabra de Dios. El día 3 tampoco va a haber. ¿No hay clase el día 3? No. Ah, pues qué bueno. Entonces más descanso para ustedes. Lean su Biblia en su casa. Y vengan, aunque no esté yo aquí, porque a veces la gente dice, John Paul no está, pero yo le doy gracias a Dios. Yo miro alrededor y estoy seguro que ustedes vienen, esté yo o no esté yo, porque al final ni soy yo ni es Ángel. Es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y usted, como hijo de Dios o hija de Dios, con el corazón abierto para recibir palabra. De eso se trata, ¿verdad, Ángel? Eso es todo. El maestro no importa, quien importa es el Señor. Y el maestro es igual que usted, tampoco ni tan maestros somos. El apóstol Pablo, y ese dicho, le dice, el que siembra es uno y el que riega es otro, ¿verdad? Pero al final el que siembra no es nadie y el que riega tampoco. Él dice, yo que siembro no soy nadie, Apolo que riega tampoco. El que da el incremento. ¿Y quién es el que da el incremento? Sí, Jesucristo, Dios, Padre y el Espíritu Santo. Padre y el Espíritu Santo dan el incremento. Ellos son quien cuenta, no nosotros. Bueno, estamos en el capítulo 9, un capítulo muy hermoso aquí del libro de Hechos de los Apóstoles. Todos los capítulos son lindos, pero siempre digo que es hermoso el que estamos estudiando. Ya habíamos visto en el capítulo 7 cómo Saulo de Tarso es introducido en la temática, por cuanto él, siendo fariseo de fariseos y un hombre que en realidad amaba a Dios, ciertamente lo amaba, era muy celoso de su amor que tenía por Dios y el pueblo de Israel, de la ley hebrea, siguiendo los preceptos que Dios le dio a Moisés. Cuando él escucha de estas personas, Esteban siendo uno de ellos, que son seguidores del camino y que están disputando con respecto a la ley, es que Dios había acabado ya con este sistema de la ley, ya, porque la ley se cumplió en Cristo Jesús. Y cuando se rasgó el velo del templo fue la señal de que ya estos sacrificios habían terminado. El sacrificio al que todos los sacrificios apuntaban era el sacrificio mismo de Jesucristo. Dios que se hace hombre para morir por los hombres, para que todos los hombres que nazcan de nuevo puedan vivir con Dios. ¡Qué maravilla! Bueno, habiendo pasado eso, Saulo de Tarso, él no conoce a Jesús y ni entiende lo que está pasando, pero en su celo y en ira que tiene,
va a comenzar a perseguir a la iglesia. Eso no ocurre, la persecución a la iglesia no ocurre en el capítulo 8. Lo que sí ocurre en el capítulo 8 es que luego de la persecución, Felipe agarra y se va ahí de Jerusalén, y por los caminos que andan, va conociendo gente, escuchan el evangelio, se van salvando, conoce al eunuco, ¿verdad? El eunuco también se salva, y ahora lleno del Espíritu Santo, después de ser bautizado también regresa a su tierra. Me imagino yo que para seguir creciendo y compartiendo la palabra, porque en realidad nosotros nos vamos a enterar qué pasó con el eunuco cuando estemos en el cielo, porque la Biblia no nos habla de él. Y la Biblia en ese sentido, qué hermosa que mantiene silencio de muchas personas, ¿verdad? Porque se cuenta, usted es igual de salvo de lo que era Saulo y lo que llevó a ser el eunuco y Felipe. Pero la Biblia no habla de usted ni habla de mí. ¿Por qué? Porque no somos personajes relevantes. Aunque sí hay un pasaje muy hermoso que habla de nosotros, de usted y de mí. ¿Sabía usted eso? Capítulo 17 del Evangelio de San Juan, cuando Jesucristo ora por nosotros y dice: yo no te pido por el mundo, sino por esos que habrán de venir a la fe debido al testimonio de estos. Caramba, Señor Jesús, ¿tú estabas pensando en nosotros? Sí, cómo no, siendo Dios, nos conocía desde las fundaciones del mundo. Ahora vamos al capítulo 9. Y en el capítulo 9, ahora sí, nos conseguimos con la continuación de la historia de este hombre llamado Saulo de Tarso. Le puse por título a este capítulo Saulo y Pedro. Y aunque los caminos de Saulo y de Pedro no se van a conseguir por el momento, se van a conseguir en el futuro, pero no por el momento, este capítulo nos habla de cómo Dios va a participar en la vida de estas dos personas. A Saulo lo va a arrestar en el camino a Damasco, y a Pedro se lo va a presentar a dos personas que lo necesitan. Bueno, uno lo necesita porque está enfermo, la otra persona no lo necesita, está muerta ya. Lo menos que pensaba Dorcas es que le iban a resucitar. Pero bueno, eso ya es material para la segunda parte de este estudio, que vamos a terminar también hoy. Comenzamos con la lectura. Amén. Amén. Capítulo 9, versículo 1 dice: mientras tanto Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueran hombres o mujeres. Ok, ahí lo vamos a detener, porque si nos vamos al primer capítulo de la carta de Gálatas, Pablo va a describir también allí su comportamiento. Es bonito porque lo leamos para tener un poquito más de trasfondo de lo que está ocurriendo. Así es la Biblia. Las historias bíblicas no solamente se repiten en diferentes capítulos, pero para poder entenderlo de una manera más global, hay que sacar elementos de un capítulo y transponerlo a otro. La mejor manera de hacer eso es que se lea la Biblia completa. En realidad, porque a la final la responsabilidad mía en este caso es de compartirles. Pero yo he estado meditando con respecto al trabajo del maestro bíblico, y a esta conclusión he llegado, a la conclusión a la que yo he llegado. El trabajo del maestro bíblico no es tanto enseñar la Biblia, sino causar en el estudiante un deseo y un hambre por la palabra de Dios. Porque a la final el maestro verdadero es el Espíritu Santo. Nosotros nada más somos siervos que le presentamos a ustedes aquello que nosotros, leyendo y estudiando, hemos aprendido. Posiblemente cómo lo podemos aplicar para nuestra vida, y se lo compartimos. Pero si usted queda satisfecho con eso y se va a su casa, es como que si hubiese comido aquí en el estudio. Ahí trajeron unos cuantos chips. No, trajeron otras cosas, por supuesto. Trajeron pizza. Pero imagínense que usted se come una rebanada de pizza y dice: oiga, me he quedado satisfecho con esa rebanada de pizza. No voy a comer más sino hasta el domingo, que venga el servicio de la mañana. Usted se me va a desmayar por ahí el sábado en la tarde. Si no, va a estar gruñón o va a estar peleona porque tiene hambre. No, lo que cualquier maestro bíblico le puede dar a usted no es más que lo que decíamos en Venezuela, un pasapalo o un abreboca, como dicen en México, ¿no? Una botanita. ¿Cuál es la intención de la botana? Usted se la come y los ácidos estomacales empiezan y le dicen: come, 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 come. ¿Cierto o falso? Pues la intención del maestro bíblico es la misma.
compartir algo con ustedes que usted diga, oígame, eso está bien interesante y yo lo leí, yo no lo vi. ¿Por qué no lo vi? Tiene que leer más. Pídele a Dios que le enseñe y lea mucho, léase toda la Biblia, léase una vez, 2, 3 veces, 4 veces. El tiempo que Dios le debía, léala. Y usted va a aprender tanto por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, que luego con el tiempo se va a dar cuenta y dice, ese John Paul y ese ángel no sabían nada. Gloria a Dios, porque el que sabe de verdad es el Espíritu Santo y Él le va a enseñar. Amén. Entonces, mira, estamos aquí en la carta a los Gálatas. Y vamos a ver a partir del verso 11 de la carta de Gálatas. Dense cuenta qué hermoso lo que dice aquí. Dice, quiero que sepan, hermanos, capítulo 1, versículo 11. ¿Ok? ¿Estamos todos allí? Sí. Bueno, quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con la que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de nuestros antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Desde cuándo lo apartó? Desde el vientre de su madre. Él sabía eso. Él sabía que Dios lo había escogido antes de que naciera. Él sabía eso. Él amaba a Dios. Había crecido como judío que era dentro de las leyes judías. Y luego, a medida que obtuvo más conocimiento y el papá que lo podía pagar, lo ponen a estudiar con un rabino llamado Gamaliel. Al parecer uno de los rabinos más conocidos de esa época. Y se convierte él en un fariseo de fariseos, estricto seguidor de la ley. Él dice, según la ley, justo, queriendo decir con eso, usted le hace la ley y consiga falta en mí, no lo va a conseguir. Caramba, ¿en serio? Que sí. ¿Por qué? Porque donde hay falta, yo tenía que llevar mi sacrificio al templo. Porque así es como consiste, ¿verdad? Cada falta tiene que ser cubierta por un sacrificio. Y entonces, mire lo que va a pasar aquí. Dice, cuando él tuvo a bien, hablando de Dios, ¿verdad?, revelarme a su Hijo para que yo le predicara entre los gentiles, no consulté a nadie. ¿Y cuándo fue que Dios tuvo a bien revelarle a su Hijo? Capítulo 9 del Hecho de los Apóstoles, que estamos leyendo, en el camino a Damasco. Versículo 17 dice, tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Cuando estemos leyendo el capítulo 9, ahí va a haber una pausa en algún momento, en esa lectura, donde Saulo, todavía no se conoce como Pablo, sino Saulo. Saulo, conociendo al Señor ahora, recibe el Espíritu Santo, ya él sabe quién es el Mesías, porque él conocía las Escrituras. Ya él podía hablar con propiedad ante cualquier sacerdote, ante cualquier fariseo, saduceo, quien quiera que haya sido en una sinagoga, y se puede decir, Isaías 53 y el Salmo 22 se cumplen en Jesús de Nazaret. Él es Cristo, el Mesías. Él podía haber hecho eso. Pero para poder entender la revelación completa que luego nos va a dar a nosotros por medio de las cartas o las epístolas paulinas, él tiene que irse de allí. Él tiene que irse a Arabia y pasar tiempo con el Señor. De alguna manera Dios va a hablar con él. Tal vez en la soledad, tal vez en un desierto donde no hay mucha gente para que no te fastidien. Él puede simplemente concentrarse en el Señor y las Escrituras. A veces la gente tiene que salirse de su medio ambiente. A veces uno tiene lo que llaman retiro de varones para sacarlos del bullicio del día a día. Y dice, hombre, salte de ahí. Viernes en la tarde salte hasta el domingo. Pero no, es que tengo mucho. Salte y ven y reúnete para que oras, para que puedas simplemente orar, ser ministrado por la palabra, pedirle a Dios que te dé sabiduría. Y después el domingo regresa con tu familia, pero regresa un hombre transformado. Amén. Bueno, él no lo hizo en 2 días, para que sepa. Esto trata un poquito más, porque dice, después de 3 años subí a Jerusalén. Aquí lo tengo que dejar porque cuando él salga de Damasco, después de 3 años es donde él va para Jerusalén. Nada más quería enseñarles eso porque me parece que complementa lo que estamos leyendo. Capítulo 9 de regreso, ¿verdad? Entonces dice en el verso 3, dice, en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? ¿Alguna vez ustedes han escuchado un estudio, una predicación donde dice, y la luz resplandeció sobre Saulo cuando estaba persiguiendo a los cristianos en el camino a Damasco, y Saulo se cayó del caballo? ¿Ha escuchado usted eso? Yo no estoy tratando de decir que eso sea cierto, pero más de uno de ustedes lo ha escuchado. Yo sé porque yo lo he escuchado muchísimas veces y de parte de buenos pastores y buenos predicadores que dicen eso. Pero quieran que sepan que ese caballo no está en las Escrituras. A lo mejor salió corriendo después de que la luz resplandeció, porque no está allí. Y eso lo que nos demuestra a nosotros es que muchas veces no somos buenos estudiantes, porque por no estudiar aceptamos lo que las personas nos dicen como que fuera realidad, cuando en realidad al final usted tiene el texto perfecto. Y el maestro perfecto, que es el Espíritu Santo, vive en usted si usted nació de nuevo. Lea, en serio, para que nunca tenga que repetir los errores de otras personas. Es que eso lo dijo el pastor. No repita lo que dijo el pastor, repita lo que dice en las Escrituras, porque todos los pastores, todos se equivocan. Todos los maestros bíblicos se equivocan. Hay uno solo que no se equivoca y se llama Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo tampoco se equivoca, por supuesto. Pero les digo esto, ¿por qué? Porque quiero simplemente excitarlos hacia la búsqueda de la palabra del Señor. Crear en ustedes un deseo. Conózcanlo por medio de la palabra. No se queden cortos con lo que Dios les quiere enseñar a ustedes por simplemente escuchar lo que están aprendiendo el día de hoy. En el verso 5 dice lo siguiente. ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Aquí, tristemente, en la versión revisada, porque esta versión nueva internacional es lo que llaman una versión revisada, actualizada, viene de otros manuscritos diferentes a la Reina Valera. En la Reina Valera, si usted tiene la Reina Valera, usted se va a dar cuenta que hay una segunda pregunta que hace Saulo. ¿Quién tiene Reina Valera ahí en las manos? ¿Usted tiene? ¿Quién? Usted tiene. Levante la mano quien tiene Reina Valera y léame en alto qué dice y cuál es la segunda pregunta que hace Saulo. El versículo Ahí en el 6, léamelo. dice, él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Amén. ¿Qué fue lo que preguntó Saulo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa pregunta es muy importante y aunque aquí no aparece en el texto de la Nueva Versión Internacional, yo no dudo que sí haya sido esa pregunta, porque luego, cuando ustedes se leen el capítulo 22 del libro de Hechos de los Apóstoles, ahí Saúl, hablando con los judíos, él les explica lo que ocurrió y él les dice, la luz resplandeció y yo le dije, Señor, ¿quién eres? Y él me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, y yo, o sea, a quien persigue. Y él le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ah, caramba, o sea que sí ocurrió, porque él se los está diciendo, pero estamos hablando más o menos como unos fácilmente 17 años más tarde. Entre el capítulo 9 y el capítulo 22 han pasado 17 y 18 años con toda tranquilidad. Increíble, ¿no? Cómo pasa el tiempo bíblico. ¿Cómo usted puede investigar? Porque si yo le digo esos días, usted dice, no, pero John Paul no son 17, son 16. Bueno, usted averigüe eso. Para eso usted es estudiante. Pero todo esto para decirle, estas dos preguntas son muy importantes. Una, cuando uno es confrontado con quién es Jesucristo, uno tiene que reconocer que Él es el Señor. Uno tiene que hacerse la pregunta, ¿tú eres el Señor o yo soy el Señor? Porque en este mundo hay dos señores. Él o usted. O Él es el Señor, Él tiene autoridad sobre usted. Usted es el Señor, usted manda sobre su vida. Y si usted dice, yo soy mi propio Señor, yo soy el capitán de mi barco, bueno, ese barco se va a hundir. Y luego Dios te va a demostrar, usted nunca fue capitán, usted no llegó ni siquiera a marinerito de segunda facha. Usted posiblemente nada más se montó en el barquito pensando que era marinero, y lo que iba de turista, como yo voy a montarme en un crucero, y consiguió ahí un uniforme bien bonito y dijo, me lo pongo. Y alguien pasó y lo vio y dice, mire, este es el capitán, mire cómo le quiero el uniforme. ¿Qué capitán ni qué capitán? Usted no sabe ni dónde queda ni la proa ni la popa cuando está en un barco. Aquí quien manda es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, Él es Señor. Y cuando uno reconoce que Jesucristo es Señor, lo que nos queda decir es, ¿qué quieres que yo haga? Porque hay que dejar de uno hacer lo que uno quiere. Uno en esta vida se la pasa haciendo lo que uno le da la gana. Dios le dice a esto y dice, no, pues yo voy a hacer aquello. Es que eso es lo que me gusta a mí, Señor. Bendice mis planes, Padre. Esa es mi oración. Señor, bendice mis planes. En vez de decir, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Porque mis planes no sirven. Y así, aquí el Señor le va a decir, levántate, entra a la ciudad. Allí se te dirá lo que tienes que hacer.
Dice, los hombres que viajaban con Saúl se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saúl va a quedar ciego, aquí lo va a decir. Saúl se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Bueno, yo compartí justamente esta historia el miércoles con la congregación en inglés. Y les decía que hay 2 cosas aquí que ocurren. Uno, ellos escuchan un sonido. La palabra phone significa voz, en griego también significa sonido. Ellos escuchan un sonido, pero no saben qué fue lo que dijo el sonido. Nada más escucharon un sonido. Pero para Saúl, que recibe la revelación de Jesucristo, él escucha una voz que habla con él perfectamente. Por otro lado, esa conversación que ellos no escuchan, sino el sonido, no la voz, no entienden lo que dicen, pero Saulo sí lo entiende. Ellos todos ven la luz, pero Saulo queda ciego. Y en cambio ellos no, porque ellos lo llevan a Damasco. Entonces inclusive la ceguera fue un don que Dios le dio a Saúl. Todos ellos habían estado ciegos espiritualmente en el sentido que no eran capaces de ver quién era Jesús. Pero Jesús se le manifiesta a Saúl. Y solamente yo compartí eso el miércoles diciendo a las personas, la manifestación de Dios o de Jesucristo para con cada uno de nosotros es personal. No espere usted replicar su relación con Dios que tiene otra persona. Usted viene en los caminos de Jesucristo junto con su esposo o su esposa. Vienen los dos al mismo camino. Los dos se salvan por la gracia de Dios. Su salud empieza a mejorar. Usted sufría de diabetes, de colesterol y de repente su salud empieza a mejorar. Empiezan a cambiar ciertos deseos y ciertos hábitos en usted y de repente se da cuenta, oye, gracias a Dios, Señor, me estás concediendo mi oración, me estoy sintiendo mejor, mi salud está mejor, gracias, Señor. Y en cambio su pareja empieza a enfermarse, uy, que si la gota, no, que si el pie, oh, que me duele la artritis. Pero ¿por qué Porque así son los caminos de Dios. Hay que simplemente aceptarlo, porque Dios es bueno y Dios hace que todas las cosas obren para bien en la vida de aquel que ama al Señor. Usted solamente tiene que decirle, Señor, dele gracias. Mire, Señor, no me gusta. Honestamente, hay que ser honesto con el Señor, ¿verdad? Tampoco le diga, oh, me encanta. A mí no me gusta el hígado. A mí no me gusta el hígado. Y mi esposa, gracias a Dios, no cocina hígado. Pero si mi esposa cocinara hígado, yo no le voy a mentir y decir, mi hija está divino, me encanta el hígado. No, yo no le voy a mentir. Yo me lo como. Y le voy a decir, gracias, amor, por haber cocinado. Gracias. Si me dice, ¿te gustó el hígado? Le voy a decir, no, pero los plátanos están ricos. El arroz te quedó sueltecito, como a mí me gusta. Y ese aguacate estaba bien jugosito con sal. Qué cosa tan... Pero el hígado no me gusta. No lo vuelvas a hacer, por favor. Ya estoy viejo para andar comiendo cosas que no me gustan. Pero así es en la vida también. A Dios hay que decirle muchas veces, Señor, a mí esto no me gusta. Pero yo sé que tú lo permites en mi vida. Tú lo permites, entonces es bueno porque tú eres bueno. Aquí el malo soy yo, así que si no me gusta no es que eso sea malo, el malo soy yo. Bueno, sigamos porque hay muchas telas que cortar y el sastre aquí no sabe cortar bien. Y entonces estuvo 3 días ciego el pobre hombre, sin comer y sin beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. O sea que mientras Saulo está orando, Dios sabe que está orando, ahí te lo está diciendo. Jesucristo, porque bueno, cuando digo Dios en este caso, y Jesús es Dios también, por supuesto. Y entonces, amén, gloria a Dios, aleluya. Y entonces él está diciéndolo a Ananías, mira Ananías, tú te vas a ir para esa calle que se llama Derecha, en la ciudad de Damasco. Quiero que sepan que la ciudad de Damasco es la ciudad más vieja que hay en el mundo. ¿Saben ustedes eso? Es la ciudad más antigua, no vieja en el sentido de que, oye, las casas se están cayendo, las calles están todas echadas a perder, no, antigua. Y esa calle Derecha sigue existiendo, es una de las principales avenidas todavía de Damasco, bien interesante eso. Esa calle sigue existiendo, después de estos 2000 años todavía está allí. Y quién sabe cuántos años antes estaba allí. Dios está viendo a Saulo orar. Dios le ha dado una visión a Saulo. La visión se la da a Dios, ¿verdad? ¿Qué está viendo Saulo? Estás viendo un hombre llamado Ananías que va a venir, va a poner manos sobre ti. Y Dios le dice, una vez más, Jesús le dice a Ananías, Ananías, ve para allá, para que lo conozcas, y le vas a poner manos y se va a sanar. Saulo no sabe quién es Ananías. No, tuvo una visión, no sabe, pero él sabe que hay un hombre llamado Ananías que viene. Y al fin ya se le va a quitar la ceguera.
Entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y nada es bueno. No dijo eso. Dice, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Ahí cuando dice naciones, ahí la palabra habla de los gentiles. ¿Ok? Porque a veces cuando uno lee naciones uno piensa en países. Era una manera de hablar de los gentiles. Y entonces, dense cuenta el orden. Primero los gentiles, luego los reyes y por último el pueblo de Israel. Dice verso 16, yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Saulo va a tener que sufrir por el nombre de Cristo. No se extrañe que usted también y que yo también. No se extrañe. Los caminos del Señor a veces tienen mucho sufrimiento, pero es un camino que conduce a la gloria. Y es Pablo luego, una vez que ha madurado, donde él dice, ¿en qué se compara? ¿En qué se compara el sufrimiento breve en este mundo con lo que Dios tiene preparado para los santos? No se compara en nada. Es como que usted agarre y pague $1, sabiendo de que usted paga el dólar y se va a ganar la lotería que estaban dando $1 billón. $1. 2 pesos, no 1. Bueno, tú porque apuestas y tú sabes de eso. Yo no sé, yo no me mantengo al día. $2, pues ya me corrigió el Iván. Para que sepan quién fue Iván. Fue ese que está allá. Ese me quedó. $2, 2 pesos, como dice Iván. Y se ganan $1 billón. Mi pregunta sería, ¿en qué se comparan esos 2 pesos al $1 billón? Ajá, a ver, ¿qué hace usted con 2 pesos? Ni siquiera se compra un café en el McDonald's. Ahí va a salir alguien y me dice, sí, si usted tiene más de 55 años y usted es un senior, sí le dan un café. Pues aquí les encanta les fascina corregirme a cada ratito. ¿Te das cuenta? Ahí está Tino ya corrigiéndome. Pero la comparación creo que es justa. ¿En qué se comparan $2? ¿Usted se compra un carro con $2? No. ¿Paga la casa? Tampoco. El alquiler, se compra un buen steak, no lo hace con $2. Aquí no. Tal vez en otros países sí, pero aquí no. Y con $1 billón, sí. Hace muchas cosas. Y entonces la palabra de Dios dice, ¿en qué se compara el sufrimiento que nosotros vamos a pasar por esta vida con lo que Dios tiene preparado para nosotros por su gracia en Cristo Jesús? No hay comparación, hermano. El mayor de los sufrimientos no se compara a la gloria que Dios tiene para darnos a nosotros. Por eso hay que vivir con una sonrisa en el rostro aunque estemos sufriendo de vez en cuando. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo, este es el versículo 17, y le dijo, hermano Saulo, qué hermoso. Esas palabras son muy lindas. Pasa a decirle, Señor, tú sabes que este hombre nos estaba persiguiendo, ¿verdad? Y nos estaba metiendo presos, todo para matarnos. Y de repente el Señor le dice, no, pues yo sé, yo lo escogí, así que ve, impártele las manos. Y tan pronto como llega, el corazón de este hombre es otro. En vez de decir, este desgraciado que nos quería meter preso, de repente le mete un par de cachetadas, no me puede ver por lo menos. Pero dijo, no, llega y dice, hermano. Claro, porque si es escogido de Dios es su hermano. ¿Usted cómo se va a andar poniendo a discutir con el Señor? Dice, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino. Ajá, ahí está. ¿Se da cuenta? Se le apareció Jesús, él vio a Jesús, se le apareció en el camino. Me ha enviado para que recobre la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado y habiendo comido, recobró las fuerzas. Sigamos adelante. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. No había pasado nada de tiempo y ya estaba predicando ese hombre. Mire, yo me acuerdo cuando yo entendí lo que Cristo hizo por mí. Cuando yo entendí que todos mis pecados habían sido perdonados, yo voy camino al cielo y que tengo el Espíritu Santo en mi corazón, yo empecé a decirle a la gente cruzando la calle, oye, ven para acá, compadre, ven acá. ¿Tú sabes quién es Jesucristo? A ti te hace falta Jesucristo, pues si te mueres te vas para el infierno, pero con Cristo te vas... Y empecé a predicar y evangelizar. Pero como yo era un hombre muy grosero, cada segunda palabra era una grosería. Y no se puede predicar de esa manera.
No, es que está muy feo. Y hay predicadores que predican desde el púlpito y dicen malas palabras. Las malas palabras no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Hay que tener la boca limpia. Como mi papá decía, la jeta limpia. Así decía mi papá. Y mi papá no se equivocaba, excepto cuando cometía errores. Y entonces, yo le pedí al Señor, le dije, Señor, por favor, santifica mis labios para yo poder glorificarte con mis palabras. Porque yo quería glorificar al Señor. Y pregúntele a mi señora si algún día la ve. Al día siguiente, 2 días más tarde, yo estaba hablando con un vocabulario diferente. Yo sé, era un milagro, pero Dios lo hizo. Usted pídele a Dios, Señor, dame conocimiento y cambia mi vocabulario para poder compartir. Y usted va a ver que Dios lo va a hacer. Porque todo salvo es una herramienta en las manos del Señor. Y aquí está este hombre predicando. Pero en el versículo 21 dice, todos los que lo oían se quedaban asombrados y se preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban ese nombre? Y no ha venido aquí para llevárselos presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes. Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrando que Jesús es el Mesías. Yo creo que más o menos ya a esa altura es donde él fue a Arabia y se preparó bien. Por supuesto, es él y el Señor, porque acuérdense que él dijo, el mensaje que yo predico no me lo dio ningún ser humano, no viene de hombres, fue dado por Cristo. Entonces él está predicando la palabra del Señor. Bueno, por supuesto la gente ahí le encantó la predicación y todo el mundo se convirtió al Evangelio y Damasco se hizo la ciudad más santa de todo el mundo. ¿Cierto? ¿No? ¿No? Entonces vamos a seguir leyendo porque de repente me equivoqué. Me estaba leyendo una novela. Versículo 23 se cuenta lo que dice. Después de muchos días los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer. Pero Saulo se enteró de las maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una apertura en la muralla. En el capítulo 11 del segundo libro de Corintios, no lo vamos a leer ahorita, usted lo puede leer de acuerdo al tiempo que usted tenga más adelante. Ahí Pablo relata la historia de cómo cuando se enteraron lo bajaron por una canasta, por una ventana. Las ventanas estaban allí, en las murallas. Y entonces se salvó, una vez más, si usted es venezolano está viendo esto, se salvó de chiripa. Así como dicen los venezolanos. ¡Híjole, se salvó! Bueno, claro, ¿y por cómo no se iba a salvar? Tiene que salvarse porque Dios lo había escogido por un trabajo muy grande. Todavía no le había predicado ni a los gentiles ni a los reyes. Él arrancó predicando a los judíos cuando él tenía que detenerse y decir, Señor, ya va, yo escuché el mensaje claramente a través de Ananías, que yo voy a predicarle a los gentiles, a las naciones, a los reyes y a los judíos. Ok, vamos a organizarnos aquí, Señor, ayúdame. Pero él no, tristemente este hombre amaba tanto al pueblo de Israel. Capítulo 9 del libro de Romanos, verso 3 dice, yo sería capaz de ser maldecido. ¿Qué quiero decir con eso? Apartado del Señor y irme al infierno con tal de que se salven los judíos. Amaba al pueblo de Israel. Pero el problema es, oye, no te mandaron al pueblo de Israel todavía. Primero encárgate de tu misión y luego haz la otra. Bueno, ya eso es estudio para otra oportunidad. No podemos quedarnos allí porque si no se nos va a pasar la noche y me van a decir, el estudio duró más de media hora y usted se tardó mucho. Bueno, ¿dónde queda? ¿En qué verso? Aquí, verso 26. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él. Pues por buenas razones, ¿verdad? Porque no creían que de veras fuera discípulo. Y entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos proponían eliminarlo. Mire, los tiempos no han cambiado tanto. Mi esposa y yo estábamos sentados hoy hablando en la tarde y está leyendo, no sé si era, caramba, ya no me acuerdo qué libro estaba leyendo, pero un libro bíblico. Y me decía, mira esto, John Paul, y me lo lee, la maldad de la gente. Y me decía, yo te leo esto sin decirte qué libro bíblico es, y esto es exactamente lo que está pasando en el mundo el día de hoy. Y yo le digo, bueno, las palabras de Salomón eran muy sabias, ¿verdad? Porque era un hombre muy sabio. Dijo, no hay nada nuevo bajo el cielo. Las cosas no han cambiado. Y después le mencioné yo a ella, le dije, mira,
Date cuenta, uno que ya está envejeciendo, ¿verdad? Uno le dice a los muchachos, no, los días míos eran mejores que los días de ahorita. Antes era mejor que ahorita. Mi papá me decía a mí también, cuando yo era joven, me decía, no, mis tiempos eran mejores que los de ahorita. Y yo le aseguro que los papás de mi papá le decían lo mismo a él. Y yo le digo, y eso te lo puedes llevar hasta el principio de los tiempos, y te aseguro que este Adán le habrá dicho a Eva, oye Eva, ¿tú te acuerdas cuando estábamos en el paraíso los tiempos eran mejores? O sea que no ha cambiado con seguridad. O sea que las cosas no han cambiado. Bueno, este hombre no ha hecho más nada que predicar la verdad. Les está hablando de Jesús, del arrepentimiento, de la vida eterna. ¿Y qué es lo que quieren hacer? Eliminarlo. Dale chicharrón. Okay, me gusta, estamos usando muchas palabras coloquiales aquí. Y cuando se enteraron de ello, los hermanos se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Lo pasaron por Cesarea, donde justamente le habían querido matar antes. Pero luego se fue a Tarso. ¿Cuánto tiempo en Tarso? No se sabe exactamente, pero pudieron haber sido aproximadamente unos 10 años que estuvo por allá. No vamos a escuchar más hablar de él sino hasta el capítulo 11. Pero han pasado años ya. Entre este capítulo y el 11 van a pasar mucho tiempo. Versículo 31 hasta el 43 no es muy largo, así que lo vamos a leer. Está interesante lo que pasa aquí. Mientras tanto, dice, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivían en el temor del Señor. No veían el temor de los hombres, de la persecución, sino tenían un temor, un respeto, una adoración al Señor y querían comportarse como Dios manda. Dice, e iban creciendo en número y fortalecida por el Espíritu Santo. La iglesia va creciendo en número, eso es muy lindo. Aquí cuando la iglesia crece es muy agradable. Aquí cuando el estudio bíblico crece y no nos caben suficientes sillas para la gente, es muy agradable. Pero los números no dicen nada, con toda franqueza. El crecimiento tiene que ser personal. Es mejor tener una iglesia pequeña donde todas las personas en esa iglesia están creciendo espiritualmente, que una iglesia donde está grande, donde todas las ovejitas están raquíticas. ¿Dónde nosotros podemos ver el crecimiento espiritual de las ovejas? Cuando se empiezan a manifestar en ellos los frutos del Espíritu. Y parte de ese fruto también es el deseo de hacer más discípulos, de conversar con más gente con respecto al Evangelio. Enseñarle a esas personas. Usted no tiene que ser pastor, no tiene que ser maestro, no tiene que ser evangelista. Usted es usted. Y el Espíritu Santo vive en usted. Pero si usted crece espiritualmente, usted tiene la capacidad de compartir lo que usted ha recibido con otras personas. Y de hecho no solamente tiene la capacidad, tiene una obligación también. Porque nos dice, hagan todos discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Yo no había sido pastor aquí en la iglesia cuando yo en mi casa, mi hermana me dijo, ¿me puedes bautizar? Sí, cómo no, sacamos una piscinita, le echamos agua y venga de acá. Nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Bautizada. Ay, pero usted no era pastor. No, yo no era pastor. Pero es que la Biblia lo dice, busque a los pastores para que bauticen. No, usted mismo. Usted puede hacer eso. Dígame, usted levantó la mano por allá. Su esposa dice, es el libro de Habacuc. Ah, el libro de Habacuc. Ese beso va para mi esposa. Si alguien lo agarra, usted se está apoderando de un beso de otra persona. Habacuc, gracias, mi amor. Verso 32, perdón. Dice, Pedro estaba recorriendo toda la región. Fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años en cama. Eneas le dijo a Pedro, Jesucristo te ama. Levántate de tu cama. Y al instante se levantó. Perdón, levántate y tiende tu cama. No levantes solamente, tiende tu cama también. Ya se da cuenta lo importante. Cuando una persona es cristiana también tiene que aprender a tender su cama. Aquí hay algún muchacho que no tiende su cama. A ver, levante la mano usted, un muchacho joven que no tienda la cama. Todos tienden la cama. Ok. Muy bien, usted está aprendiendo muy bien de las cosas de la Biblia. Levántate y tiende tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón, que es una ciudad adyacente, lo vieron y se convirtieron al Señor. Ese milagro fue un testimonio tan hermoso que se cuenta como la gente al verlo dijo, esto es la verdad. Y se han convertido al Señor. Verso 36 dice, había en Jope una discípula llamada Tabita, o Tabata, que traducido es Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver después de lavarlo en un cuarto de la planta alta.
Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle, por favor, venga usted a Jope enseguida. Sin demora, Pedro se fue con ellos y cuando llegó, lo llevaron al cuarto de arriba. Yo me voy a detener ahí un segundo, porque aquí no me dice que ellos le dijeron a Pedro, véngase con nosotros porque hay una mujer que se murió y estamos esperando que usted la resucite. Aquí no me dice eso. Yo le soy franco. Yo creo que simplemente lo fueron a buscar, por favor, usted hace falta. ¿Pero de qué se trata? No, véngase, usted, pero dígame qué es lo que está pasando. No, la iglesia lo necesita. Usted es Pedro, era así, por favor, véngase. Y véngase. Yo creo que no le dijeron nada. Porque eso se me hace la historia más interesante. Y cuando llega allá, no, es que Dorcas estaba enferma, está enferma. Bueno, vamos a orar para que Dios se sane. No, estaba enferma. O sea, ya se sanó. No se sanó, ya se murió. Caramba, ahí está en el cuarto, así que pase por el cuarto, por favor. Eso pienso yo. Ajá. ¿Por qué siempre se menciona el cuarto de arriba? Bueno, porque no tenían sótanos. Entonces, Vamos a seguir. No sé, hermano, aquí no dice que habían sótanos. Tal vez habían sótanos, pero me imagino. Bueno, las casas tenían más de un piso. Y no había tanta infraestructura como hoy en día que el gobierno te cobra carísimo para construir otro piso. Allá hacían buenas fundaciones. Ok, sí, no te puedo decir eso, porque esto con arquitectura de la época. Dice, por favor, venga Jope, que sin demora Pedro fue con ellos, lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos de Dorca que Dorca había hecho cuando aún estaba con ellas. Por supuesto, no lo pudo hacer después, ya estaba muerta. Verso 40 dice, Pedro hizo que todos salieran del cuarto y luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta, dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Yo creo que en su oración, Señor, aquí hay una necesidad. Esta mujer la quieren viva. Yo honestamente creo que la oración es una cuestión muy sencilla, una conversación con Dios. Señor, ella la quieren viva, Señor. Si es tu voluntad, me regresas otra vez el Espíritu aquí, por favor. Y el Espíritu Santo le habrá dicho, ora por ella. Dile que se levante. Sí, porque ahí no es como uno dice, o sea, yo he ido a lugares donde la gente está enferma, los unjo y digo, Señor, si es tu voluntad, por favor, que se sane. Y si no, hágase tu voluntad. Pero yo he visto personas que se han muerto ahí al frente mío. No porque estoy orando y se mueren, no es eso, ¿no? Sino simplemente estaban muriendo. Pero yo nunca le he dicho, Señor, regresa el espíritu a este cuerpo, que regrese a la vida. Yo no he hecho eso. De repente me falta fe, o de repente al mismo tiempo, si esta persona estaba enferma, bien viejita y bien enferma, mejor que esté contigo, Señor, que este mundo aquí está terrible, los impuestos, no puede comer con sal. No, Señor, mejor que esté contigo. El banquete en el celestial. Pero yo nunca, usted ha tratado de orar por un muerto, yo no lo he hecho. ¿Alguno por aquí alguna vez? No, yo una vez expliqué esto en una clase un miércoles y una señora, alguien oró por un muerto y una señora ahí en el santuario levantó la mano. Y yo le pregunté, y dígame, ¿y regresó a la vida? No. Digo, bueno, ok. Entonces la voluntad de Dios no era esa. Pero aquí la voluntad era que este milagro ocurriera. Dice, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Verso 41. Él, tomándola de la mano, la levantó y luego llamó a los creyentes y a las viudas a quienes le presentó viva. La noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. En un pueblo todos, dice allí, aquí dice muchos. Pedro se quedó en Jope un buen tiempo en la casa de un tal Simón, que era curtidor. Qué interesante, mira, pasa a vivir aquí con Simón el curtidor, que yo estaba leyendo justamente un comentarista el día de hoy, y decía que la profesión de curtidor es una profesión bien difícil y no olían las cosas muy bien. Esto de animales muertos, cuero, meterlos en ácido, limpiar y raspar, sacar la grasa, era una profesión muy fuerte, donde los rabinos le habían dado la autoridad a las mujeres. Decían, mire señores, si usted está casada con un hombre que se hace curtidor, usted tiene el derecho a divorciarse. Porque era muy fuerte vivir con esa peste. Pero dése cuenta como Dios le está preparando el corazón a Pedro. Vas a vivir allí con el curtidor y ahí se queda. Y luego Dios le va a enseñar, ok, ahora te voy a enseñar otra cosa más difícil. ¿Cuál? Vas a entrar a comer cochino con los gentiles. Eso en el capítulo 10. Bueno, no le voy a decir que comieron cochino, pero lo más seguro es que sí, porque los gentiles comían cualquier cosa. Como dicen los mexicanos, amigos míos, si nada corre o vuela, a la cazuela. Mis amigos, se les quiere mucho. Gracias por haber escuchado el estudio la noche de hoy. Todo aquello que venga del Señor, que permanezca en nosotros. Lo que sea mío, que se nos olvide.
Padre Santo, Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia. Señor, bendice a aquellas personas que han tenido la oportunidad de escuchar el estudio. Enséñanos tu palabra. Ayúdanos a crecer y a comportarnos. Así como Dorcas, Señor. No se habla más de Dorcas, pero mira cómo la iglesia la amaba, Señor. Mira todas esas viudas cómo lloraban, porque esa mujer cuidó de ellas y cuidó de las personas pobres. Y en su poca capacidad que pudo haber tenido, ella les hacía ropas a los pobres, Señor. Qué hermoso, un siervo que deja tu nombre en alto. Ayúdanos a ser como Dorcas, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga.